sea, ahorita con la plataforma, literal, en verdad, Carmen, yo puedo estar de vacaciones, puedo estar en el gimnasio, puedo estar en donde sea y automáticamente hago mis movimientos. Todo es más ágil. Y eso le da un sentimiento al paciente también de que su terapeuta está en contacto constante con él. Hoy día en Felicidades te independizaste. Estamos con la psicóloga humanista con especialidad en pareja y familia y un enfoque gestal, Samantha Adcock. Muy bienvenida, ¿cómo estás tú? Ay, muy bien, Tomás, con el gusto de estar contigo, de que nos podamos ver, platicar un rato, ¿no? Acerca de la maravilla que es pues, la psicología, ¿no? Y cualquier inquietud que pueda surgir, pues a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Como profesionales es un reto muy interesante. Nunca se nos prepara, evidentemente, para todo lo que viene y sobre todo con el enfoque clínico, ¿no? A veces se cree que, bueno, el estudiar una carrera en psicología ya nos permite, pues ejercer como terapeutas, pero la realidad es que la psicoterapia es un arte, ¿no? Tenemos que estar en una constante capacitación, o sea, literal no paramos de estudiar, o sea, todo el tiempo vamos avanzando, evidentemente, bueno, lo sabes con el tema del COVID, ¿no? Que se presentó de la pandemia, pues hubo una crisis muy fuerte, ¿no? A nivel emocional, hubo un incremento pues, bastante notable en casos de depresión y ansiedad. Y bueno, nosotros tenemos que estar también preparados para eso, obviamente también todo lo que implicó en cuanto a pérdidas humanas, ¿no? Entonces, este proceso, pues, es algo muy importante porque es la salud mental de las personas con las que trabajamos. Es una responsabilidad muy grande. Entonces, yo siempre les sugiero a mis colegas mantenernos en una constante capacitación. O sea, creo que el que una persona deposite su mente, ¿no? Su espíritu de alguna forma en nosotros es una responsabilidad realmente grande. eh, es un proceso sumamente gratificante. Yo te puedo decir que a lo largo de mi experiencia, digo, llevo más de 7 años ejerciendo, no solo como psicóloga, sino también he tenido la oportunidad de ejercer como docente a nivel licenciatura y posgrado en la carrera de psicología, trabajar con mis alumnos, el visitar, por ejemplo, hospitales psiquiátricos, ¿no? Ver todo esto realmente te abre un estado de conciencia que nos permite humanizarnos. Creo que parte de, de la psicología, si bien existen diferentes ramas y todas son importantes, el humanismo nos permite conectar justamente de una forma muchísimo más humana con el otro, ¿no? No tanto en una posición de terapeuta-paciente, ¿no? Más bien nosotros lo percibimos como un cliente, no como un paciente, no como una persona enferma. La realidad es que la terapia Gestalt nos permite enfocarnos en este crecimiento personal. Nosotros le llamamos este awareness, la importancia del darse cuenta. Cuando tú te das cuenta de las cosas, Tomás, es una maravilla porque no hay marcha atrás, ¿no? Eres consciente, te permite eh, reconectar contigo, modificar cosas en tu vida que tal vez sientas que no son aptas ya para ti. Entonces, para nosotros, como psicólogos, pues no solo es importante la capacitación, porque también, evidentemente, pues se depositan muchas cosas a nivel emocional. Yo siempre les sugiero a mis colegas una supervisión, que también estén en un proceso terapéutico. Somos humanos, ¿no? A veces pasa eso de, ay, bueno, tú eres psicólogo, seguramente tú no te enojas o seguramente tú no te pones triste o sea, somos seres humanos, todas las emociones son importantes, es importante validarlas, es importante conocernos y por supuesto trabajar en nosotros mismos, pero también poder trabajar con nuestros pacientes. Eso es algo muy importante, la empatía, eh, el mantener siempre un enfoque neutral. Evidentemente trabajo con familias, también con parejas,
pero también trabajo mucho con pacientes a nivel individual. Entonces creo que tenemos que aprender a ser conscientes en también nuestras limitantes como terapeutas. Parece fácil, ¿no? Para las personas que evidentemente no ejercen la terapia, pues a veces tienen esta idea de, pues la charla de café, ¿no? Ay, bueno, pues, ¿qué voy a aprender yo ahí? O no estoy loco, todas estas creencias que se han tenido a lo largo de los días. Creo que, honestamente, Tomás, la terapia es y debería ser canasta básica. O sea, canasta básica. Por supuesto que la terapia tiene bases científicas, ¿no? No es una charla de café, es una necesidad real del ser humano de conectar con el otro, de entender que no está solo, que no es un ser aislado. Eh, tenemos esta necesidad de expresar nuestras emociones, validarlas. eh, y la realidad es que, pues yo me he encontrado con casos pues muy interesantes, muy gratificantes también, que han permitido que las personas descubran este potencial que allí ha estado. O sea, porque todos tenemos un potencial, todos lo tenemos. Pero descubrirlo me parece algo maravilloso. Te digo, para mí ha sido un crecimiento no solo a nivel profesional, sino también como persona. Me ha dejado grandes, grandes aprendizajes. Digo, esta parte de la docencia también es muy interesante, que digo, empezar a quitar estos tabús o estas ideas preconcebidas de la terapia. En la actualidad, pues afortunadamente ha incrementado el uso de la terapia, porque las personas descubrieron, sobre todo te digo, este fue como el parteaguas. O sea, creo que para mí fue o sea, la parte más notable cuando viene esta parte del aislamiento de la pandemia, cuando empiezan a incrementar las angustias, los conflictos, la pérdida de trabajo. O sea, todo lo que empieza a generarnos también esta ansiedad. La realidad es que más del 80% de la población ha sufrido, ¿no?, de depresión o ansiedad, o vive con depresión o ansiedad y no lo sabe. Digamos que empezamos a normalizar el hecho de no sentirnos plenos, y eso sí es un tema preocupante, Sí, 100%. ¿no? Entonces ha sido interesante también, Ah, porque justamente lo que estamos tratando es de generar esta conciencia, porque así como nosotros como adultos, pues también muchos tienen hijos, ¿no? Entonces todas estas cosas que nosotros no trabajamos en nosotros mismos, es muy probable que las repliquemos en otras generaciones. Generaciones que vienen muchísimo más avanzados en tecnología que nosotros, con mucho más información. O sea, nosotros nos estamos adaptando. O sea, hoy tenemos la maravilla, y lo puedo decir, o sea, por ejemplo, con el uso de encuadrado, tenemos la maravilla de la tecnología. Antes eso no existía. Darte a conocer era un tema como, o sea, realmente complicado. Hoy tenemos el uso de redes sociales, ¿no? Está el Instagram, está el Facebook, está YouTube, está Twitter. O sea, bueno, tenemos una cantidad de formas de darnos a conocer. Claro, obviamente, pues las personas tendrán que tener, ¿no?, la experiencia para decir, bueno, me funciona, no me funciona, hay empatía o no hay empatía, que eso es algo sumamente importante en un proceso terapéutico. Si no hay empatía, pues entonces es bueno buscar otra opción donde te sientas cómodo con el terapeuta con el que estás trabajando. Pero la realidad es que ha funcionado muy bien el darnos a conocer, ¿no?, a través de este tipo de plataformas. O sea, no solo, por ejemplo, no solo como una agenda, ¿no? Claro, la agenda es algo muy importante. A mí te digo, me ha dado una estructura fabulosa, porque me permite realmente tener muy claros mis tiempos. O sea, sobre todo porque en la terapia es muy importante dejar estos espacios entre sesión y sesión, ¿no? Eh, y sobre todo hay un límite de pacientes, es muy importante. Esta creencia de cómo le hago, ¿no? Porque a veces con estas publicaciones de ¿y cómo le hago para tener 30 pacientes en un día? Yo digo, Dios mío, o sea, ¿qué va a hacer con 30 pacientes en un día? O sea, ni siquiera es ético. Hablando no, como terapeuta, tiene que haber un límite. Entonces, esto nos permite como estructurar muy bien el tema de nuestras agendas, nuestros tiempos,
bueno, cancelaciones de citas, ¿no? A veces pues, necesitabas estar en la computadora y te hablaba un paciente para cancelar una cita o para moverla. O sea, ahorita con la plataforma, literal, en verdad, Carmen, yo puedo estar de vacaciones, puedo estar en el gimnasio, puedo estar en donde sea y automáticamente hago mis movimientos. Todo es más ágil. Y eso le da un sentimiento al paciente también de que su terapeuta está en contacto constante con él. O Sí, sea, de que es inmediato, de que no lo deja a un lado, de, bueno, me contesta 2 días después. O sea, da una sensación de estar, digo, en plena comunicación y contacto con el paciente. El uso de redes, te digo, creo que es algo muy interesante. Nos estamos actualizando, sobre todo, pues ya de mi generación, pues entramos en este esquema de, pues había tecnología, no había, y de repente surgió. O sea, hemos ido avanzando a pasos agigantados. Claro que parte de estos estudios y capacitaciones también está, ok, ¿cómo darme a conocer a través de estos medios, ¿no? A veces somos un poco renuentes del uso de estos medios, pero la realidad es que esto nos genera un alcance impresionante. Yo te puedo compartir que yo trabajo con muchos pacientes a distancia. Por ejemplo, tengo pacientes en Chicago, tengo pacientes en San Francisco, tengo pacientes en Guatemala, en Argentina, bueno, o sea, en varios, ahorita no me acuerdo, pero en varios lugares. Y esto es lo que nos da la oportunidad de estar en contacto. Antes o sea, las sesiones se manejaban presencial. A raíz de la pandemia, se abrió este camino también para que las sesiones fueran en línea. Muchos terapeutas trabajan en línea, que eso también es muy bueno, porque le permiten a las personas, por ejemplo, que están en otros países, en mi caso, por ejemplo, mexicanos que están en otro país, en Estados Unidos, si bien hay terapeutas, claro, pero el idioma, o sea, cambia la esencia de lo que quiero manifestar. Entonces, sienten que no conectan con el terapeuta, sienten que, o sea, que no hay esta claridad en sus emociones o que no la pueden plasmar de la forma que quieren. Entonces, la realidad es que el tener terapia a distancia nos permite esto, o sea, poder tener un terapeuta que entiende mi cultura, entiende mi idioma, porque eso es muy importante. O sea, la cultura, el idioma, o sea, todo eso es sumamente importante para que yo pueda conectar. Entonces, el tener la oportunidad de poder tener una terapia en línea, pues es algo fabuloso porque si estoy limitado en tiempo, ¿no? Por mi trabajo, mi familia, lo que sea, la realidad es que me dan la oportunidad de darme, ¿no? Un ratito para mí, para poderme conectar, para poder trabajar en mí, para poderme desahogar. Entonces, creo que este uso de la tecnología, francamente, nos está ayudando muchísimo. Yo estoy muy contenta con el uso, por ejemplo, de Encuadrado, porque justamente me da esta exposición, te digo, no solo por el uso de una agenda, sino el manejo de mis redes sociales, ¿no? Y darte a conocer, te digo, en cuentas como Instagram, como Facebook. Y si bien nuestro trabajo va de boca en boca también, ¿no? En función de cómo lo vive cada paciente, cómo lo experimenta, pues la realidad es que también este uso nos abre la puerta para darnos a conocer, para que las personas sepan, ¿no? ¿Quién pues, eres? ¿Quién es el profesional que tienes enfrente? Eh, Me ha pasado también que he tenido pacientes que han llegado conmigo y les he preguntado, bueno, ¿has estado en un proceso terapéutico? Sí. Ok, ¿qué corriente tenía tu terapeuta? ¿Cómo que corriente? Sí, o sea, era psicoanalista, era cognitivo-conductual, era gestalt, y no tienen idea. wow. Entonces, sí es un tema delicado. Sí, es delicado. ¿Por qué? Porque, pues sí, hay personas que llegan y dicen, bueno, pues estuve no sé cuántos años, pero no me gustó, pero bueno, ok, pero ¿qué corriente era? No sé. O estuve con tal, pero no me agradó. O sea, creo que cada corriente está enfocada, si bien es un todo, el ser humano es un todo, o sea, cada corriente está enfocada en distintas herramientas para trabajar. Pues, Entonces, no, por ejemplo, adicciones, pues no necesariamente adicciones va a funcionar con cierto esquema. Entonces, funciona, por ejemplo, pues bueno, terapia
cognitivo-conductual, vamos a suponer, o algunos casos que son de crisis, ¿no? Bueno, pues, o una terapia breve enfocada en soluciones, o sea, que son muchísimo más cortas. Psicoanálisis es mucho más extenso, ¿no? La terapia gestal, igual, vamos trabajando como por objetivos, se trabaja mucho desde el aquí y el ahora. Entonces, este tipo de plataformas nos dan la oportunidad de saber con quién vamos a trabajar. O sea, qué estudios tiene, cómo se preparó, o sea, qué conocimientos tiene, porque no solo te digo es pues hago una carrera, hago una maestría, hago una especialidad, sino es esta actualización constante. O sea, muchos terapeutas también han hecho muchísimos diplomados, ¿no? Que también, o Claro. muchas especialidades que les ayudan a trabajar en otras áreas, como por ejemplo en la tanatología, lo que te mencionaba en las adicciones. O sea, todo eso es importante que lo sepas porque al final del día estás depositando tu salud mental, que no es un tema menor, en esta persona. Entonces te digo, el usar este tipo de plataformas nos permite darnos a conocer, eso por una parte. Dos, amplía nuestro directorio. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, yo trabajo en ocasiones con nutriólogos, ¿no? Porque el tema de la comida también está relacionado con la parte emocional. Entonces, pues puede tener una dieta, pero pues igual y no está trabajando la parte emocional y puede que boicote su dieta. Entonces, este manejo de plataformas me permite tener un directorio más amplio, que si en algún momento yo tengo un paciente que tiene sobrepeso, ¿no? Lo puedo canalizar, por ejemplo, con un nutriólogo. O es más, un paciente tiene un problema legal, necesita una asesoría. Pues ok, me meto a mi directorio y tengo también en mi directorio abogados. O sea, esa es la maravilla de este tipo de plataformas, que no nos enfocamos solo en un área, o sea, no solo es la psicología. O sea, tenemos una diversidad que nos permite también poder canalizar en un momento dado. Si yo tengo un paciente que necesita otro tipo de enfoque, lo puedo referir con uno de los psicólogos que trabaja dentro de Encuadrado. O sea, esas son las opciones, ¿no? Entonces me da un abanico de posibilidades que nos permite pues abarcar varias áreas, por ejemplo, en este caso para los pacientes. Entonces, te digo, es una plataforma que me parece muy amigable, eh, funciona muy bien, no solo para nosotros como psicólogos, digo, sino también nutriólogos, abogados, psiquiatras. La verdad es que a mí me ayuda muchísimo, sobre todo te digo esta parte de canalización. O sea, sé con quién lo puedo dirigir, sé cómo es el equipo de trabajo, conozco su historia también. Entonces eso es importante. O sea, no estamos hablando de una recomendación de alguien que pues, nos dijeron, pero no tenemos ni idea de quién es. O sea, aquí las personas que trabajamos en este tipo de plataformas, pues de alguna forma estamos certificadas. O sea, se sabe que la persona con la que estás trabajando es quien dice se dedica a lo que se dedica y estudió lo que estudió. Entonces, porque también puede llegar a ocurrir que tanto uso de redes sociales, evidentemente, pues tú puedes vender un producto. Eso no significa que realmente tú tengas el conocimiento de lo que o sea, de lo que estás vendiendo. Entonces ahí es donde hemos visto también un incremento en la mala praxis, ¿no? O sea, entonces el hecho de tener este tipo de plataformas, digamos que es un filtro que puede también dar confianza a estos clientes, a estos pacientes, para que conecten con nosotros y sepan que ya hubo, te digo, todo un seguimiento para saber quién es la persona que está, ya sea presencial o sea en videollamada, pero que tengo frente a mí, que realmente es la persona Claro, que dice ser, ¿no? sí. Entonces, te digo, todas esas maravillas nos ha permitido no solo Encuadrado, sino este uso, te digo, de tecnología. Yo estoy fascinada con la retroalimentación siempre, las pláticas, los videos que veo, porque al final del día también nos permite aprender de otras áreas, o sea, no solo de las nuestras. Ya te Sí, digo, por ejemplo, he visto temas de nutrición, he visto muchos que digo, qué interesante, ¿no? Que a veces estamos como un poco aislados de eso, estamos más inmersos en nuestro tema, pero descubrir, ¿no? El ampliar nuestro conocimiento,
pues a mí me parece maravilloso. Y te digo, el uso de este tipo de medios, ¿no? O de plataformas como es Encuadrado justamente nos permite no solo es una agenda, ¿no? Sino es un todo. O sea, te digo, los videos de YouTube, los podcasts. Uno que me encantó es el ¿sabías qué? ¿No? O sea, ciertos datos que decía, ay, no, esto no tenía ni idea, esto yo no lo sabía. Entonces, que te compartan esas cosas, la verdad es que está increíble. Entonces, pues muy agradecida, francamente, por formar parte del equipo, muy contenta y pues también actualizándome, o sea, actualizándome en tecnología, ¿no? Descubriendo nuevas formas de acercarme también eh, a las personas, de aclarar dudas, ¿no? De hablar de ciertos temas que a veces las personas desconocen, no todos están familiarizados, por ejemplo, con la parte de la psicología, que todavía existen como ciertas resistencias, pero la realidad es que el abrir estos canales permite que las personas se puedan enriquecer de información, ¿no? Y crear un propio juicio y decir, bueno, o sea, tal vez no estaría mal que inicie un proceso terapéutico, ¿no? Exacto, exacto. Samantha, algo que mencionaste, igual que mucho de lo que es la psicología, es la humanización, ese acercamiento que se tiene. Y algo que es un poco tabú, encuentro yo, es que uno al utilizar la tecnología lo está haciendo cada vez más humano. ¿Tú cómo has logrado equilibrar eso y cómo dirías que eso no es tan verdadero y que sí se debería adoptar tecnología en alguna consulta para quizás llegar a tener esa cercanía más allá con los consultantes? Sí, bueno, creo que el tema es, o sea, para dar también terapia en línea, es importante tener una capacitación, o sea, Claro. tener, también estudiar al respecto, o sea, ¿por qué? Porque tiene que ser el mismo proceso. Yo tengo que, o sea, parte de mi responsabilidad como terapeuta es que el paciente realmente se sienta que yo lo estoy acompañando. O sea, que esa pantalla no es un muro entre el terapeuta y yo. Y si bien no puedo tener en ese momento el contacto físico, por ejemplo, la necesidad que pueda tener el paciente de un abrazo, tengo otros medios y otras herramientas de contención para hacerme presente en su vida. Ahora que lo mencionas, creo que, te digo, si nos permitimos realmente capacitarnos, podemos romper con esta línea, te digo, este muro que sería como la pantalla. Me ha pasado también, no solo trabajo con pacientes foráneos, trabajo con pacientes que también viven y están muy cerca de mi consultorio. Digo, yo tengo dos consultorios, estoy en Satélite y estoy en la colonia de Nápoles, en el World Trade Center, y que viven muy cerca y deciden tomar su terapia en línea porque es más práctico Claro. para ellos. O sea, en cuestión de tráfico, de tiempo, o sea, y lo toman en línea y se sienten muy cómodos con eso. O sea, creo que todo va en función de la necesidad del paciente. Pero, sin lugar a dudas, yo te puedo decir que todo este tiempo que llevo también trabajando en línea, no he tenido esta sensación por parte de mis pacientes de no estar ahí o Ujú. de que sientan que no están conectando. O sea, tan es así que tengo pacientes que llevan mucho tiempo conmigo, ¿no? Y nos conectamos una vez a la semana, pero te digo, tiene que estar como muy claro, evidentemente, los tiempos, los métodos de intervención, la parte de la empatía, el acercamiento y la contención, aunque hay una pantalla de por medio. Entonces, Ujú. eso también te lo va dando la experiencia, la práctica. Creo que no perdemos la parte humana, ¿no? O sea, la parte humana ahí está. Sí, la tecnología va a ir avanzando. Sí creo y considero que habrá otros medios que no son opcionales, así lo creo yo, como por ejemplo, últimamente hay este uso como de hacer ciertas preguntas en una aplicación y te da la respuesta. Entonces, sí creo que en temas de salud mental, de salud física, no podemos quedarnos con la información que nos pueda lanzar, ¿no? Una plataforma. Por más que sea inteligente o no lo sea, la realidad es que no podemos quedarnos con eso, ¿no? Para eso nos preparamos los profesionales, justamente para darles las herramientas que necesitan. Igual, esta parte de, bueno, ¿y cómo le hago para salir de una depresión?
¿no? O sea, hay cosas que no podemos manejar por nosotros mismos, que van más allá de nosotros y que necesitamos el apoyo, ¿no? de especialistas justamente para lograr los resultados que queremos. Solo en esa parte yo diría, eh, o sea, este uso, entiendo, tenemos un uso amplio de información, tenemos Google, tenemos este tema de plataformas que les das una pregunta y te dan todo un speech. Sí. ¿Puede enriquecer la información? Sí, pero no me va a dar los resultados que necesito. O sea, siempre es importante buscar un profesional, ¿no? Para que me acompañe, para que me ayude. Y te digo, no solo en la parte mental, sino también en la parte física. O sea, me duele la cabeza, seguro te duele por esto, tómate esto. No, o sea, para que nosotros podamos diagnosticar, por ejemplo, un trastorno, una depresión, una ansiedad, o sea, tiene que haber un proceso para hacerlo. O sea, no es ya, tiene depresión o tiene ansiedad. Eso es por una parte. Dos, referirlo con un médico. O sea, los psicólogos no somos médicos. Eso significa que la única persona que puede prescribir un fármaco sería el médico, ¿no? Entonces, si yo refiero a mi paciente con un psiquiatra, pues yo lo tengo que referir porque ya sé cuál es el diagnóstico, tengo que tener el conocimiento y de ahí pasa al médico para que el médico, ¿no? refuerce, ¿no? Esta hipótesis, por así decirlo, y entonces que tenga un tratamiento que realmente sea apto para la persona. O sea, no todos los tratamientos son para todos. La terapia depende del tipo de terapia, pero también no todos los sujetos funcionan dentro de una terapia. O sea, eso también es importante verlo. Entonces, hay distintos tipos de terapia también que pueden o no funcionar. Entonces, sí, es interesante tener información a veces adicional, pero yo siempre sugiero un profesional. O sea, qué padre que tengamos tecnología, qué padre que nos amplíe como el mundo, pero al final del día, o sea, hay cosas que la tecnología no nos va a poder dar. Entonces, hay que ser también conscientes de esta parte. Una terapia no es hacerle una pregunta o aplicar un test random en internet que me dé un diagnóstico y yo ya me pongo una etiqueta de, soy tal. No funciona, no funciona así. Entonces, es lo único que yo sugeriría, ¿no? O sea, ser como más cautelosos con el uso de esta información. No tomarlo a la ligera y por supuesto, la parte de tratamientos farmacológicos, pues no automedicarse, ¿no? Por lo que ven en internet, por favor. Así es. Samantha, muchísimas gracias por la casi media hora que nos regalaste acá de conocimiento, de tu historia. Fue un placer. Para quienes quieren conectar contigo, seguirte, ¿dónde te pueden encontrar? Claro. Bueno, gracias a ti, pero se me fue como agua esta media hora. Tengo mi cuenta en Instagram y en Facebook también. También me encuentran dentro de la plataforma de Encuadrado. Puede ser como @psic.samantha.adcock, todo junto. Ahí en Instagram, en Facebook y también me pueden encontrar en la plataforma de Encuadrado. Ha sido un placer, Tomás, verte el día de hoy. Me dio muchísimo gusto platicar contigo. Gracias por este espacio. Y bueno, y cualquier duda, cualquier cosa, va a ser un placer conectar de nuevo.